Ahora vamos a describir el algoritmo de la función primo Q. Entonces permítame escribir aquí algoritmo. Y para hacer este algoritmo básicamente nos vamos a basar en la definición del número primo. Nosotros sabemos que un número primo es, que un número es primo si es divisible entre el 1 y el mismo. Déjame escribir eso. Un número es primo si es divisible entre el 1 y el mismo. ¿Ok? Ok, esa es la definición, digamos, de número primo. Pero también eso lo podríamos escribir de la siguiente manera. Podríamos decir que un número n es primo si su divisor en el intervalo, y aquí voy a poner un intervalo, digamos, 2, 3, 4, 5, 6, y así hasta n, números consecutivos hasta n, es n, ¿ok? Es decir, si el divisor de n se encuentra en este intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que vamos a ir haciendo es que vamos a generar este intervalo y vamos a ir preguntando si el 2 divide a n, si el 3 divide al n, si el 4 divide al n, y con el primero que nos encontremos que divide al n es el número que vamos a regresar. Si vemos que no encontramos ningún número que divide al n, sino hasta el n mismo, pues significa que es primo, ¿de acuerdo? Entonces, pues a partir de aquí vamos, digamos, a hacer nuestro algoritmo principal, con el que nos vamos a quedar, donde vamos a decir eso. Como voy a mandar el primer divisor que me encuentre, entonces lo voy a llamar mínimo divisor, ¿les parece? Voy a decir que un número n es primo si su mínimo divisor si su mínimo divisor en el intervalo de 2, 3, aquí no sé qué hice, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta n, es n, ¿de acuerdo? Y ese va a ser nuestro algoritmo principal. Pero noten que estamos metiendo aquí otro concepto que es el famoso mínimo divisor. Entonces necesitamos definir qué significa esto, ¿no? Este va a ser nuestro algoritmo principal, pero necesitamos tener definido qué significa mínimo divisor. Entonces, vamos a decir que mínimo divisor va a ser un programa, voy a poner aquí, programa, que se va a llamar mínimo divisor, ¿ok? Y que va a recibir un intervalo en donde al primer número de ese intervalo lo va a llamar posible divisor, porque es el que voy a ir cambiando o voy incrementando y voy preguntando si él puede dividir a n. Entonces voy a poner posible divisor. Este posible divisor va a ser va a empezar de 2 y después se va a incrementar a 3, a 4, a 5 y conforme vaya avanzando, va a ir preguntando si él divide a n, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí voy a poner el posible divisor, que va a ser este número que va a ir cambiando, y aquí voy a poner n. Ese va a ser el programa que queremos hacer. Y el objetivo de ese programa va a ser el siguiente. Va a ser regresa el mínimo, ahorita pongo los acentos, número que divide a n, a n, en el intervalo de 2 a n, ¿de acuerdo? Es el objetivo que va a tener ese programa. Pero para que no haya dudas de qué hace, bueno, es un programa que va a recibir mínimo divisor, va a recibir dos números
y va a regresar un número, el mínimo divisor, ¿no? Y entonces aquí déjenme, le pongo nada más los acentos para que, aunque no tengo, disculpen que los ponga así, pero es que no tengo el teclado en español. Entonces lo voy a hacer así. Ok, entonces, de todos modos vamos a poner algunos ejemplos para que no haya duda, ¿no? Voy a poner ejemplo. Aquí voy a poner un ejemplo mínimo divisor. Supongamos que si le doy mínimo divisor y le digo aquí de 2 a 10, esto que me va a regresar, pues me va a regresar el 2, porque el 10 sí es divisible entre 2 y fue el primero que encontró, ¿de acuerdo? Voy a poner otro ejemplo. Dejen copio esto acá abajo para no escribir tanto. Voy a poner ahí un paste y voy a poner otro ejemplo abajo y ahorita los pongo paste. Entonces, ¿qué tal si le pongo mínimo divisor y aquí pongo de 2 a 9? Ok, en intervalo 2 a 9. Entonces, ¿esto qué me va a regresar? Pues esto me va a regresar un 3, porque 3 es el mínimo número que divide al 9. Ok, ahora el siguiente, ¿qué tal si tengo aquí un 7? Entonces, ¿aquí qué me regresaría? Pues el mínimo divisor que divide al 7 es el 7, que de hecho, eso es lo que hace que este sea primo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso va a ser, eso van a ser eso es lo que queremos que haga el mínimo divisor. Ahora, déjeme hacer el algoritmo. Para que quede tanto el algoritmo, lo voy a poner algoritmo auxiliar. Ajá. Y pues va a ser el algoritmo de quién, va a ser el algoritmo de mínimo divisor, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí de mínimo, aquí, mínimo divisor. Ya habíamos quedado que vamos a tener aquí posible divisor y aquí a n, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestro algoritmo? Sería, si n, ajá, es divisible, bueno, sí, ok, chequen, lo que voy a hacer es que voy a ir recorriendo esta lista, la voy a ir generando y voy preguntando si este n es divisible en el posible divisor, entre el posible divisor, entonces regrésame el posible divisor. Quiere decir que ya lo encontraste, si quiero que me lo regrese. Si n no es divisible, entonces incrementa el posible divisor al siguiente. Pregunta por el 3. Si n es divisible entre ese 3, regrésame ese 3. Si no, pues incrementate y regresa al 4 y vete al 5 y así. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, la condición de terminación va a ser cuando ya encontremos al divisor, al mínimo divisor. Entonces, es lo que vamos a preguntar aquí. Si n es divisible entre el posible divisor, ajá, entonces, ¿qué queremos que hagas? Regresa al posible divisor. Si ya lo encontramos, ahora regrésamelo, ¿no? Divisor. En caso contrario, ¿qué va a hacer? Sigue buscando el posible divisor, ¿no? Sigue buscando el posible divisor. Ajá. Divisor. Es decir, en otros términos, es decir, realiza, o sea, seguir buscando el posible divisor, que si realiza el llamado recursivo de la función. ¿Cuál función? Pues de la función mínimo divisor. Mínimo divisor. Mínimo divisor.
SOR, con el siguiente posible divisor. ¿De acuerdo? Y ese sería el algoritmo auxiliar, es decir, el algoritmo de mínimo divisor. Entonces, ya tenemos todo para implementar el programa de Primo Q.